Vamos a ver entonces en primer lugar cuáles son los aportes de esta escuela alemana de historia de conceptos. El primero tiene que ver con el hecho de que si bien, a diferencia de la escuela de Cambridge, su argumento permanece dentro del mismo plano semántico de la historia de ideas, de los contenidos referenciales, de los discursos, de qué se dice en él, de todos modos va a problematizar este plano al introducir la cuestión de la indefinibilidad de los conceptos. Según muestra, en la medida en que los conceptos contienen dentro de sí sedimentadas pluralidad de significaciones, todo intento de definición de los mismos resulta necesariamente arbitrario. ¿Por qué de todas las cambiantes definiciones que experimentó una categoría puedo yo asegurar que tal o cual sería la verdadera? Eso supondría una intromisión subjetiva arbitraria de mi parte, simplemente porque se trata de aquella con la que yo mismo acuerdo, lo que no es relevante desde el punto de vista de la historia intelectual. En definitiva, en su intento de hallar la definición correcta de los conceptos, el historiador de ideas solo reconstruye retrospectivamente la historia del pensamiento para encontrar en ella simplemente las anunciaciones de sus propias ideas. Es decir, reduce toda la historia pasada a una especie de genealogía de sí mismo. En segundo lugar, un aporte fundamental de Koselleck que suele perderse de vista incluso entre sus seguidores cuando se limitan a trazar la trayectoria de los conceptos, consiste en que para Koselleck esta tarea no era nada más que un medio para reconstruir las grandes configuraciones intelectuales, trazar cómo se articulan los horizontes de sentido dentro de los cuales los conceptos habrán de desplegarse. Bueno, acá encontramos entonces la categoría de Sattelzeit, es la que se encuentra en el centro de la reconstrucción histórica que se ofrece en el Diccionario de Historia de Conceptos, en el GG. Con el nombre de Sattelzeit, Koselleck designa el período umbral que va de 1750 a 1850, que es cuando nace para él la modernidad. Es entonces que se produce, como él muestra, una reconfiguración conceptual general que resulta en la singularización de los conceptos fundamentales del lenguaje político y social. Es decir, se pasa de la idea de estados a estado, de revoluciones a revolución, de historias a historia con mayúscula, etc. De este modo, la historia conceptual, aunque permanece en el nivel semántico, participa también de esta tendencia a trascender el plano de los contenidos de los discursos y acceder a las condiciones de posibilidad de los mismos. ¿Cómo fue posible para un autor decir lo que dijo? Es este, de hecho, el objetivo que subyace a todas las escuelas que analizamos y que se vincula con ese afán de controlar los anacronismos conceptuales. Para tomar un ejemplo, si yo digo que, por ejemplo, Hobbes dijo tal cosa, ustedes podrían quizá mostrarme que no es así, que Hobbes nunca dijo tal cosa. En ese caso, sin embargo, se trataría de un error de mi parte, pero no necesariamente de un anacronismo conceptual. Para mostrarme que lo que yo hice fue incurrir en un anacronismo, ustedes deberían poder demostrarme que Hobbes no solo no dijo tal cosa, sino que nunca lo podría haber dicho. Ahora, poder demostrarlo primero, para poder demostrar esto, basta con leer detenidamente la obra de Hobbes y verificar si efectivamente lo dijo o no. Ahora, para demostrar lo segundo, en cambio, que nunca lo podría haber demostrado, afirmado, eso no basta. Para ello es necesario abrir los textos hacia aquel universo conceptual que yace más allá de ellos, pero que se encuentra inscripto dentro de los propios textos como su misma condición de posibilidad. Y esto nos lleva entonces a ese límite último de la historia conceptual que refiere nuevamente al problema de la temporalidad.
Como vimos, la historia conceptual alemana busca reconstruir cómo se reconfiguran esos grandes horizontes de sentido, esos cambios epocales que se producen en la historia conceptual, como es en el caso del Sattelzeit. Sin embargo, no alcanza aún a explicar cómo es que éste surgió, o eventualmente cómo éste habría de quebrarse, dando lugar a un nuevo universo de sentido distinto de él. Y es acá que encontramos el límite último de la historia conceptual. Como señala Hans Blumenberg, los conceptos presuponen ya un horizonte de sentido dentro del cual desplegarse, por lo cual ninguna historia de conceptos podrá dar cuenta de cómo se articuló ese mismo horizonte de sentido, al que siempre lo presupone. La pregunta es no cómo se modifican históricamente los conceptos, sino cómo se reconfiguran esas grandes estructuras históricas. Es aquí que Koselleck debe apelar a una instancia externa a la historia conceptual misma, a la historia social. Pero el problema es que al hacerlo, Koselleck terminará minando sus mismos presupuestos. Si bien su historia conceptual requiere de esta categoría, de la historia social, para poder articularse, es decir, para poder explicar el cambio estructural, que es el presupuesto de esa misma teoría, el postular la existencia de un ámbito de realidad histórica tal que no se encontraría siempre atravesado por tramas simbólicas, resulta sin embargo inconcebible dentro de su misma teoría. Como vimos, toda esta teoría se sostiene sobre la base de la premisa de matriz neocantiana de que la historia no es un mero suceder de hechos, sino de entramados de experiencia, y por lo tanto que la misma lleva inscripta ya un cierto saber que le es constitutivo. Como el propio Koselleck sostiene, no hay experiencias sin conceptos. Es ese mismo lo que afirma cuando sostiene que los conceptos son índices y factores al mismo tiempo, y que solo pueden ser índices en la medida en que son factores históricos. Así, la idea de una historia social distinta de la historia conceptual, es decir, de un ámbito de realidad crudamente empírica, extraña a lo conceptual, representa así dentro de su propia teoría una suerte de oxímoron, una contradicción en los términos. Si fuera posible tal cosa, entonces todo lo que dijo antes no tiene sentido, toda su teoría histórico-conceptual se derrumbaría. En definitiva, la idea de Koselleck de historia social es lo que Blumenberg, en Paradigmas para una metaforología, su primer escrito teórico, lo que llama él una metáfora absoluta. Estas dicen, dice Blumenberg, designan de un modo figurado aquella para lo cual no existe un nombre propio que la designe. Las mismas no tienen ya un mero carácter ornamental, como suele interpretarse las metáforas, sino definicional, es decir, dan una entidad simbólica, permiten rodear significativamente aquello para lo cual el sistema conceptual dado no dispone una categoría con la cual definirlo, que resulte inexpresable en el interior de dicho orden de discurso, pero al mismo tiempo necesario, inevitable. En última instancia, lo que se pone de manifiesto allí es un problema que excede a la teoría histórico-conceptual de Koselleck, sino que indica el límite último inherente a aquel régimen de saber sobre el cual ella se funda. De lo que se trata para superar este límite es encontrar el modo de poder pensar la contingencia, la temporalidad, no como algo que le viene a la historia conceptual desde fuera de ella, desde la historia social, de la acción de un agente trascendente, sino como una dimensión inmanente suya. Pero para hallar ello, esto vamos a tener que trasladarnos a Francia y analizar allí cómo es que se produjo entonces el tránsito del estructuralismo al postestructuralismo, que es lo que veremos en la clase siguiente.